El sol apenas se elevaba sobre los tejados de Ciudad Victoria, cuando Marisol Escalante ya estaba sentada en su escritorio, en la amplia oficina de la fábrica textil Escalante e Hijos. El nombre hacía tiempo que no se correspondía con la realidad. El fundador de la empresa, don Ernesto Escalante, nunca tuvo hijos varones. Solo tenía una hija, Lourdes, la madre de Marisol, que debía heredar el negocio, pero el destino dispuso otra cosa. Marisol se frotó los ojos, cansados de revisar los informes trimestrales. A sus 25 años, llevaba 4 dirigiendo la empresa en solitario tras la trágica muerte de sus padres en un accidente aéreo. Una pequeña avioneta se estrelló en las montañas cuando regresaban de México. Un accidente que la convirtió de la noche a la mañana de una despreocupada estudiante de economía en la única heredera y directora de un negocio con un volumen de negocios de millones de pesos. Señorita Escalante, la secretaria Pilar asomó la cabeza por la puerta. Dentro de media hora comienza la reunión con los proveedores y a las 4 tiene una cita en la Cámara de Comercio e Industria. Marisol asintió y dio un sorbo a su café, que ya se había enfriado. El día prometía ser largo y agotador, como la mayoría de sus jornadas laborales. El imperio textil de su abuelo no le dejaba tiempo para su vida personal. Sin embargo, Marisol no se quejaba. El trabajo le ayudaba a ahogar el dolor de la pérdida, y gestionar el legado familiar le daba la sensación de que el vínculo con sus padres no se había roto. «Buenos días», se oyó una voz grave detrás de la puerta. Gustavo Ordóñez, jefe de seguridad de la empresa, entró en el despacho. «Permítame informarle sobre la comprobación del nuevo sistema de seguridad de los almacenes». Gustavo trabajaba en la empresa desde que Marisol tenía padre. Este hombre de 45 años, antiguo militar, con el rostro cuadrado y surcado por arrugas, las sienes canosas y la mirada penetrante de sus ojos oscuros, trataba a Marisol con paternal cariño. Tras la muerte de sus padres, Gustavo se había convertido para ella no solo en un guardaespaldas, sino también en un consejero, una persona en quien confiaba incondicionalmente. «Siéntese, Gustavo», dijo Marisol, señalando la silla de enfrente. «Cuénteme». Hablaron de renovar el sistema de videovigilancia, instalar sensores de movimiento adicionales y establecer un nuevo horario de patrullas. Gustavo siempre había sido muy meticuloso en cuestiones de seguridad, insistiendo en contar con el mejor equipo y en seleccionar cuidadosamente al personal. «Y otra cosa, señorita Escalante», añadió antes de marcharse. «No olvide que hoy llega un nuevo cargamento de materias primas de Brasil. Yo mismo lo recogeré en el puerto». Marisol le sonrió agradecida. En Gustavo se podía confiar para cualquier cosa. Esa misma tarde, Marisol asistió a una recepción en la Cámara de Comercio e Industria. El evento reunió a empresarios de toda la región, propietarios de fábricas, restaurantes, hoteles y tiendas. Ella estaba de pie junto a la mesa del buffet mirando distraídamente una copa de champán cuando la llamaron. «Marisol, ¿has venido?». Se acercaba Daniela Valencia, su amiga de la escuela. A diferencia de Marisol, que había heredado el imperio familiar, Daniela había creado su propio pequeño negocio, una acogedora librería en el centro de la ciudad, donde vendía ediciones raras y organizaba veladas literarias. «¿Cómo podría faltar?». Marisol abrazó a su amiga. «Hoy tengo negociaciones con nuevos proveedores de telas». «Te ves cansada», dijo Daniela mirándola atentamente. «No puedes trabajar todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste?». Marisol se encogió de hombros. En los últimos años, su vida se había convertido en un ciclo interminable de reuniones, informes y encuentros de negocios. Incluso en los escasos fines de semana, los pensamientos sobre el trabajo no la abandonaban. «Ah, ahí está el director de publicidad del Sol», Daniela señaló hacia la entrada. «No te pierdas su presentación sobre las nuevas estrategias de marketing». Marisol se volvió hacia la puerta y se quedó paralizada. Entró en la sala un hombre alto, con un traje azul oscuro que le quedaba impecable. Su andar seguro, su leve sonrisa y una elegancia natural captaron inmediatamente su atención. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, lo que resaltaba sus pómulos marcados y sus expresivos ojos marrones. «No es un publicista», dijo en voz baja. «Es Rafael Montero, abogado de Garza y Asociados». «¿Lo conoces?», preguntó Daniela sorprendida. «No personalmente», respondió Marisol negando con la cabeza. «Nuestra empresa ha recurrido a su bufete para algunas cuestiones, pero nos atendió otro especialista».
Su conversación fue interrumpida por el tintineo de una copa. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria pedía atención a los invitados. Comenzaron los discursos, pero Marisol se sorprendió a sí misma buscando constantemente con la mirada la figura del desconocido abogado. Tras la parte oficial de la velada, cuando los invitados se dispersaron por el salón para seguir conversando en un ambiente informal, volvió a verlo. Rafael Montero estaba de pie junto a la ventana, hablando con varios hombres. Como si hubiera sentido su mirada, se volvió, se disculpó con sus interlocutores y se dirigió hacia ella. «Señorita Escalante, Rafael Montero», le tendió la mano. «He oído hablar mucho de usted y de su empresa». «Lo mismo digo, señor Montero». Marisol estrechó su firme mano. «Garza y Asociados es un bufete de abogados muy respetado. Por favor, llámeme Rafael». Sonrió y por alguna razón, esa sonrisa le cortó la respiración a Marisol. «Me he incorporado recientemente al equipo, pero ya he oído hablar mucho de su negocio textil. Es impresionante cómo se las arregla para dirigir una empresa tan joven». No había ni una pizca de condescendencia en sus palabras, solo una sincera admiración que hizo que Marisol se sintiera avergonzada, algo poco habitual en ella. En el mundo de los negocios, estaba acostumbrada a las miradas escépticas y a las dudas sobre su competencia debido a su juventud y su género. Hablaron toda la noche. Rafael resultó ser un conversador interesante, con una amplia visión del mundo, un fino sentido del humor y una sorprendente capacidad para escuchar. Le preguntó sobre la producción, los planes de desarrollo de la empresa, le habló de su trabajo en un bufete de abogados y le contó anécdotas de su vida estudiantil en México. La noche pasó volando, y cuando Marisol miró el reloj, ya era bien pasada la medianoche. ¿Puedo invitarla a cenar?, preguntó Rafael de repente, cuando intercambiaron tarjetas de visita al despedirse. Marisol se quedó desconcertada por un segundo. Hacía mucho tiempo que no tenía una cita, ya que se había sumergido por completo en el trabajo tras la muerte de sus padres. «Yo», titubeó. «Solo cenar», añadió él con suavidad. «Le prometo que seré una compañía interesante». «De acuerdo», respondió ella por fin, sorprendida de su propia decisión. Su romance se desarrolló rápidamente. Después de la primera cena en un acogedor restaurante a las afueras de la ciudad, siguieron nuevas citas. Paseos por el casco antiguo, una escapada de fin de semana al mar, una visita a una pequeña galería de arte que había abierto cerca de la librería de Daniela. Rafael era atento, cariñoso, y parecía saber exactamente cómo hacer que Marisol se olvidara de sus interminables problemas de negocios. Por primera vez en muchos años, no se sentía la heredera de un imperio textil, sino simplemente una mujer enamorada. «Estás radiante», comentó Daniela cuando se encontraron para almorzar un mes después de que Marisol conociera a Rafael. «Hacía mucho que no te veía así». «Es increíble», dijo Marisol, sin poder contener una sonrisa. «¿Sabes? Con él puedo ser yo misma, sin pensar constantemente en la fábrica, los contratos, los suministros. ¿No va todo demasiado rápido?», preguntó Daniela con cautela, removiendo la limonada con una pajita. «Solo hace un mes que os conocéis». «A veces basta un día para saber que una persona es tu destino», respondió Marisol con indiferencia. «O para cometer un error», añadió Daniela en voz baja. Marisol frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Nada en concreto», respondió Daniela con aire avergonzado. «Es solo que diriges una gran empresa, tienes una fortuna. No te precipites, conócelo mejor. ¿Crees que le interesa mi dinero?». Marisol sintió una punzada de resentimiento. «Rafael es un abogado de éxito en un bufete prestigioso. Gana bastante». «Lo siento», dijo Daniela tocándole la mano en señal de reconciliación. «Solo me preocupas. Después de lo que te pasó con tus padres, te has vuelto vulnerable. Te has cerrado a todo el mundo y te has sumergido en el trabajo. Y ahora, de repente, una relación tan precipitada». Marisol se ablandó. Sabía que su amiga se preocupaba de verdad por ella. «No te preocupes», dijo. «Tengo buen olfato para las personas. Y Rafael es auténtico». Daniela solo suspiró, pero no siguió con el tema. 3 meses después de conocerse, en una cálida tarde en la terraza de la casa de campo de Escalante, Rafael le pidió a Marisol que se casara con él. A la luz del sol poniente, el anillo de diamantes brilló cuando él se arrodilló ante ella. «Me has devuelto la vida», le dijo mirándola a los ojos. «Antes de conocerte existía, pero no vivía de verdad. Cásate conmigo, Marisol».
Ella aceptó sin dudarlo ni un segundo. Cuando anunciaron su compromiso, la reacción de los que les rodeaban fue ambigua. Daniela felicitó a su amiga con discreción, pero Marisol percibió inquietud en sus ojos. ¿Estás segura?, le preguntó cuando se quedaron a solas. Solo lo conoces desde hace 3 meses. Absolutamente segura, respondió Marisol con firmeza. Lo amo, Daniela. Gustavo reaccionó con aún más recelo. Cuando Marisol le dio la noticia, su rostro se volvió impenetrable. Señorita Escalante, siempre se dirigía a ella de manera formal, a pesar de su estrecha relación. Permítame realizar una verificación estándar del futuro esposo. ¿Una investigación? Marisol frunció el ceño. ¿Quieres decir que no confías en mi elección? Es solo un procedimiento de seguridad, respondió Gustavo con firmeza. Ustedes tienen una fortuna considerable y una posición influyente. Sería poco profesional de mi parte no asegurarme de la idoneidad de la persona que entrará en la familia. Marisol dudaba. Por un lado, le repugnaba la idea de investigar a Rafael como si fuera un delincuente en potencia. Por otro, entendía que Gustavo no actuaba por animadversión personal, sino por deber profesional. Está bien, aceptó finalmente. Pero solo una investigación básica, y no quiero saber los detalles si no se descubre nada importante. Una semana después, Gustavo informó de que la investigación no había revelado motivos evidentes de preocupación. Sin embargo, algo en su tono hizo que Marisol se alarmara. ¿Hay algo más?, preguntó ella. Gustavo dudó. No hay señales de alarma evidentes, dijo con cautela. El señor Montero tiene buena reputación en los círculos legales, ingresos estables y un pasado limpio. ¿Pero? Marisol arqueó una ceja. Su situación financiera no es tan boyante como podría parecer, dijo Gustavo por fin. Tiene una hipoteca considerable y, por lo que sé, deudas con tarjetas de crédito. Nada ilegal, solo que vive por encima de sus posibilidades. Marisol hizo un gesto con la mano. ¿Quién no tiene créditos hoy en día? Eso no es motivo para dudar de alguien. Gustavo asintió, pero su mirada seguía siendo cautelosa. Como usted diga, señorita Escalante, solo cumplo con mi deber. La boda se celebró en la finca familiar de los Escalante, a 30 kilómetros de la ciudad. La antigua finca, rodeada de huertos frutales y viñedos, era ideal para la celebración. Las columnas de mármol del patio estaban decoradas con guirnaldas de flores, y sobre la piscina se extendían toldos de seda que protegían a los invitados del sol abrasador. Marisol estaba radiante con un vestido de encaje de un famoso diseñador mexicano. Insistió en celebrar una ceremonia tradicional en la iglesia local y luego invitó a 200 invitados a una recepción en la finca. Rafael estaba impecable con su traje clásico. Sus padres, una pareja mayor de un pequeño pueblo del estado de Veracruz, se mantuvieron modestamente al margen, claramente incómodos entre tanta ostentosa lujuria. Por parte de Marisol, solo asistieron parientes lejanos, tías y primos, con los que mantenía una relación formal. Daniela era la dama de honor. Durante todo el día, sonrió con esfuerzo, pero Marisol no dejaba de notar sus miradas preocupadas. «Estás preciosa», le susurró Daniela, mientras le arreglaba el velo antes de la ceremonia. «Nunca te había visto tan feliz». «Nunca lo había sido», respondió Marisol. «Gracias por estar a mi lado». Daniela la abrazó con fuerza. «Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Recuérdalo». Durante la recepción, Gustavo permaneció cerca, dirigiendo la seguridad del evento. Sus hombres, vestidos con trajes discretos, se mezclaban hábilmente entre los invitados, garantizando la seguridad sin hacer alarde de su fuerza. Cuando Marisol bailaba con Rafael su primer baile como marido y mujer, sus miradas se cruzaron por casualidad. El jefe de seguridad estaba de pie junto a una columna, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándolos con expresión impenetrable. Algo en su mirada hizo que Marisol dudara por un momento de su decisión. Pero entonces Rafael le apretó suavemente la cintura, se inclinó hacia su oído y le susurró: «Me haces el hombre más feliz del mundo». Y todas las dudas se desvanecieron como la niebla del amanecer bajo los rayos del sol naciente. Al son de la orquesta, giraron sobre el suelo de mármol del patio, mientras los invitados los grababan con las cámaras de sus teléfonos. Marisol se sentía como la protagonista de un cuento de hadas, una chica huérfana, obligada a madurar demasiado pronto y a asumir el peso de la responsabilidad, que por fin había encontrado la felicidad.
La playa del Carmen recibió a los recién casados con un sol deslumbrante y un océano azul. Su bungalow, rodeado de palmeras, estaba a pocos pasos de la orilla, y sus ventanas panorámicas ofrecían una vista de la inmensa superficie del agua, que se reflejaba en todos los tonos de azul. Marisol estaba tumbada en una hamaca, dejando que la brisa marina le acariciara el rostro. Los últimos meses antes de la boda habían sido tan intensos que ahora la invadía una maravillosa sensación de vacío. Sin reuniones, sin informes, sin problemas con los suministros o el personal, solo el sonido de las olas, los graznidos de las gaviotas y las cálidas manos de Rafael masajeándole los hombros. Un poco más y te olvidarás por completo de tu fábrica, bromeó él, besándola suavemente en el cuello. No te hagas ilusiones, rió Marisol. Pilar me envía informes diarios. No, no, no. Rafael le quitó el teléfono en broma. Nada de informes en la luna de miel. Está prohibido por la Convención Internacional sobre los Derechos de los Recién Casados. Marisol se rió y se acercó a él. En esos momentos se sentía increíblemente feliz. Rafael era exactamente el marido con el que había soñado. Atento, cariñoso, con un gran sentido del humor y la capacidad de suavizar su adicción al trabajo. Sus días transcurrían en una lánguida felicidad, desayunos tardíos en la terraza, baños en el océano, paseos por la orilla, cenas románticas a la luz de las velas, largas noches de amor. Marisol no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió tan relajada y despreocupada. Con Rafael, era como si hubiera vuelto a su juventud, antes de que la responsabilidad de la empresa familiar recayera sobre sus hombros. Sin embargo, incluso en este idilio, a veces se producían momentos extraños. Varias veces Marisol se despertaba por la noche y no encontraba a Rafael a su lado. La primera vez le preocupó, pero su marido le explicó que padecía insomnio y que a veces salía a dar un paseo para no molestarla. Es desde que era niño, le explicó cuando ella lo encontró en la terraza con el teléfono en la mano. Cuando estoy nervioso antes de un acontecimiento importante, no puedo pegar ojo. ¿Estabas nervioso antes de la boda?, preguntó Marisol sorprendida. Claro, sonrió él. Me casé con la mujer más guapa y exitosa de México. ¿Cómo no iba a estar nervioso? Sus palabras y su cálida sonrisa disiparon todas sus dudas. Marisol volvió a la cama sin darle importancia al hecho de que Rafael hubiera guardado rápidamente el teléfono en el bolsillo en cuanto ella apareció en la terraza. En otra ocasión, Rafael recibió una llamada mientras cenaban en el restaurante del hotel. Al ver el número, se disculpó y se alejó. La conversación era claramente tensa. Incluso desde lejos, Marisol vio cómo su rostro se transformaba, volviéndose duro y concentrado, nada parecido al de un turista relajado. ¿Algún problema?, preguntó ella cuando él regresó. Nada grave, respondió Rafael con un gesto de indiferencia. Un compañero de la oficina, a pesar de mis vacaciones, siguen insistiendo con asuntos antiguos. Sé lo que es eso, asintió Marisol con simpatía, recordando las interminables llamadas de sus jefes. El trabajo no te deja ni irte al fin del mundo. Rafael sonrió con evidente alivio y cambió de tema, proponiendo hacer una excursión a las antiguas ruinas mayas después de comer. Otro extraño suceso ocurrió al 10º día de su estancia en Playa del Carmen. Marisol regresaba de su clase de yoga matutina en la playa y vio a Rafael entregarle un sobre a un hombre desconocido a la entrada del hotel. El hombre vestía un traje de negocios, una elección extraña para un resort donde la mayoría de los huéspedes vestían pantalones cortos y camisetas. Al ver a Marisol, Rafael la saludó con la mano y el desconocido se alejó rápidamente. ¿Quién era?, preguntó ella. Un mensajero de un bufete de abogados, explicó Rafael. Tuve que firmar unos documentos urgentes relacionados con un caso que estaba llevando antes de salir de viaje. ¿Han enviado un mensajero al complejo turístico?, se sorprendió Marisol. ¿No habría sido más fácil enviar los documentos por correo electrónico? Secreto profesional, respondió Rafael encogiéndose de hombros. Algunos documentos no se pueden enviar por vía electrónica. La explicación parecía razonable, y Marisol se olvidó del asunto. Al fin y al cabo, ella misma se había enfrentado a menudo a situaciones en las que se requería la firma personal en documentos, incluso en la era de la tecnología digital. Las 2 semanas de luna de miel pasaron como un día. Bronceados y descansados, Marisol y Rafael regresaron a Ciudad Victoria, listos para comenzar su vida en familia.
Su nuevo hogar era el espacioso bungalow de Marisol, en una zona prestigiosa de la ciudad. La casa de 2 plantas, con un gran jardín, piscina y garaje para 3 coches, la había comprado poco después de la muerte de sus padres, ya que Marisol no podía quedarse en la mansión familiar, donde cada rincón le recordaba a ellos. Rafael se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. Insistió en pagar parte de los gastos de acondicionamiento de su nido familiar, aunque Marisol le aseguraba que no era necesario. Juntos eligieron los muebles nuevos para el salón, encargaron una cama de madera de caoba para el dormitorio y renovaron los electrodomésticos de la cocina. «No te imaginas lo feliz que soy», le decía Rafael a Marisol mientras la abrazaba después de otro día de compras juntos. «Siempre soñé con un verdadero hogar, una verdadera familia». En esos momentos se le humedecían los ojos y Marisol sabía que estaba recordando su difícil infancia. Rafael rara vez hablaba del pasado, pero una vez, después de unas copas de vino, contó que había crecido en una familia humilde. Su padre, profesor de escuela, gastaba casi todo su sueldo en el tratamiento de la hermana menor de Rafael, que padecía una enfermedad rara. Entró en la facultad de Derecho gracias a una beca y luego trabajaba por las noches para pagar el alquiler. «Te mereces lo mejor», le decía Marisol con sinceridad, «y yo soy feliz de poder compartir mi vida contigo». Las primeras semanas de vida en común estuvieron llenas de pequeñas cosas cotidianas y de adaptación de los caracteres. Marisol, acostumbrada a vivir sola, a veces se enfadaba por las cosas que Rafael dejaba tiradas, o por su costumbre de pasar mucho tiempo en el baño por las mañanas. A Rafael, por su parte, a veces le agotaba el perfeccionismo de Marisol, que exigía que cada cosa estuviera en su sitio y que el almuerzo y la cena se sirvieran estrictamente a la hora prevista. Pero poco a poco se fueron adaptando a los hábitos del otro, aprendieron a comprometerse y a encontrar un lenguaje común, incluso en las pequeñas cosas. Un mes después de su regreso, Marisol volvió al trabajo a tiempo completo. A pesar de los informes diarios de Pilar, en la fábrica se habían acumulado muchas cuestiones que requerían la participación personal de la propietaria. Rafael también se sumergió en el trabajo. En el bufete de abogados le esperaban clientes y nuevos casos. Sus desayunos juntos se hicieron poco frecuentes, ya que ambos tenían prisa por sus asuntos. Las cenas se convirtieron en breves resúmenes de la jornada laboral, tras los cuales los cansados cónyuges se iban a dormir. Los fines de semana a veces se amenizaban con excursiones fuera de la ciudad o cenas en restaurantes, pero la mayoría de las veces Marisol aprovechaba para revisar el correo y resolver asuntos de trabajo. «Me parece a mí, o la luna de miel ha terminado demasiado rápido», bromeó Rafael un sábado por la mañana, mirando a su esposa, inclinada sobre su ordenador portátil. «Lo siento, cariño», sonrió Marisol con aire culpable. «Hemos recibido un pedido importante de una cadena hotelera y tengo que preparar una oferta comercial para el lunes». «Lo entiendo», asintió Rafael. «Es solo que a veces echo de menos a la Marisol despreocupada de Playa del Carmen. No se ha ido a ninguna parte», dijo Marisol cerrando el portátil y acercándose a su marido. «Solo que ahora estoy un poco ocupada. Te prometo que el próximo fin de semana será todo tuyo». Rafael la abrazó y le dio un beso en la coronilla. «Quedamos así. Mientras tanto voy a pasar por la oficina. Tengo que preparar unos documentos». «¿El sábado?», se sorprendió Marisol. «Los abogados, al igual que las mujeres de negocios, no tienen días libres», le dijo él con un guiño. Después de que Rafael se marchara, Marisol volvió al trabajo. Al atardecer, Daniela la llamó y le propuso quedar. «¿Qué tal la vida familiar?», le preguntó su amiga cuando se sentaron en una mesa de una cafetería cerca de la librería. «Todo genial», sonrió Marisol. «Rafael es el marido perfecto». «¿Sí?», Daniela arqueó una ceja. «Me pareció que tenías aspecto de cansada». «Es solo mucho trabajo», respondió Marisol con indiferencia. «Ya sabes cómo es. Vuelves de vacaciones y te encuentras con una montaña de cosas por hacer». «¿Y Rafael? ¿Se ha adaptado a la nueva casa?» «Totalmente», asintió Marisol. «Incluso insistió en pagar parte de la reforma». «¿En serio?». Daniela parecía sorprendida. «¿Y tú le dejaste?». «Por supuesto. Para él es importante contribuir a nuestra familia». Daniela removió pensativa el café. «¿Y qué hay de las finanzas? ¿Habéis unido las cuentas?». «No, por ahora cada uno usa las suyas», respondió Marisol, aunque Rafael ha propuesto abrir una cuenta conjunta para los gastos familiares. «¿Y tú has aceptado?».
Daniela se tensó. Todavía no, negó Marisol con la cabeza. Pero quizás sea mejor, será más cómodo. No te precipites, dijo Daniela con suavidad. Primero date tiempo para acostumbrarte a tu nueva vida. Marisol miró atentamente a su amiga. ¿Aún no confías en Rafael? ¿Ni siquiera después de nuestra boda? Daniela suspiró. No es cuestión de confianza, es solo que has sido independiente durante tanto tiempo, estás acostumbrada a controlar todo. Los cambios bruscos pueden desorientar. Marisol quiso replicar, pero pensó que las palabras de su amiga tenían algo de verdad. Tras la muerte de sus padres, se había acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Era su forma de lidiar con el dolor y la incertidumbre. Quizá tengas razón, dijo pensativa. No hay que precipitarse. En las semanas siguientes, Rafael comenzó a mostrar un interés cada vez mayor por los asuntos de la empresa de Marisol. Al principio, sus preguntas parecían el curiosidad natural de un marido que quería comprender mejor el mundo de su mujer. ¿Cómo ha ido la reunión con los proveedores brasileños? Le preguntaba durante la cena. ¿Estás pensando en ampliar la producción? Le preguntó en otra ocasión. ¿Qué beneficios ha obtenido la empresa este trimestre? Le preguntó casualmente mientras se preparaban para irse a dormir. Marisol le hablaba con gusto de su trabajo, contenta de que su marido compartiera sus intereses. Sin embargo, poco a poco las preguntas de Rafael se volvieron más concretas y detalladas. Se interesaba por la estructura de la empresa, la distribución de las acciones, las relaciones con los bancos, los saldos de las cuentas. «Te interesan mucho mis negocios», comentó Marisol un día. «¿Quizá te gustaría participar en la gestión de la empresa?». Lo dijo en broma, sin esperar una respuesta seria, pero Rafael se animó de repente. «¿Es posible?». Se inclinó hacia adelante. «Podría ocuparme de los asuntos legales, los contratos con los proveedores, la protección de la propiedad intelectual». Marisol se quedó desconcertada por un momento. Nunca había considerado la posibilidad de incluir a Rafael en la dirección de la empresa. Era el negocio de su familia, el negocio de su padre y su abuelo, que ella había jurado conservar y hacer prosperar. «Yo no había pensado en ello», admitió con sinceridad. «La empresa es el legado de mi familia». «Lo entiendo», dijo rápidamente Rafael al notar su desconcierto. «No insisto, solo pensé que podría ser útil». «Claro que podrías», respondió Marisol con suavidad. «Pero necesito tiempo para pensarlo». Al día siguiente, al llegar a casa antes de lo habitual, Marisol se sorprendió al encontrar a Rafael en su estudio. Estaba inclinado sobre su ordenador portátil, tan absorto en lo que veía en la pantalla que no la oyó entrar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Marisol, y Rafael se sobresaltó. «Dios, me has asustado», dijo él cerrando rápidamente el portátil. «Estaba buscando nuestras fotos de boda. Quería enseñárselas a mis compañeros, pero en mi teléfono solo tengo unas cuantas. El álbum de boda está en el salón», dijo Marisol, señalando la puerta con la cabeza. «¿Para qué has encendido el ordenador? Pensaba que había copias digitales». Rafael se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. «¿Por qué has llegado tan pronto?». «Me han cancelado una reunión con un cliente». Marisol aún se sentía un poco desconcertada. «He decidido trabajar en casa». «Estupendo», sonrió Rafael. «Entonces prepararé algo para cenar. ¿Qué tal pasta con marisco?». Él salió del despacho y Marisol se acercó al portátil. La pantalla estaba bloqueada. Para entrar en el sistema se necesitaba una contraseña. Frunció el ceño, tratando de averiguar si Rafael le había mentido. Si realmente quería encontrar las fotos, debía saber que no podría entrar en el ordenador sin la contraseña. Marisol sacudió la cabeza, alejando los pensamientos sombríos. Probablemente, Rafael simplemente no se había dado cuenta de que el ordenador estaba protegido y había ido a buscar las fotos automáticamente. No había motivos para sospechar de él. Esa misma noche, mientras cenaban en la terraza, Rafael volvió a sacar el tema de la empresa. «He pensado en lo que me dijiste sobre mi posible participación en tu negocio», comenzó. «Entiendo tus dudas, pero ¿y si empiezo poco a poco? Por ejemplo, revisar los documentos legales, comprobar los contratos con los proveedores». «Rafael», dijo Marisol dejando el tenedor, «aprecio tu deseo de ayudar, de verdad, pero aún no estoy preparada para esos cambios. La empresa funciona como un mecanismo bien engrasado. Tenemos nuestros propios abogados, nuestros propios especialistas». «Claro, claro», asintió él rápidamente.
Solo quería ser útil. Su rostro expresaba una decepción tan sincera que Marisol sintió un pinchazo en la conciencia. Escucha, dijo ella suavemente. Quizá dentro de un tiempo, cuando los dos nos hayamos acostumbrado a la nueva vida. Es solo que ahora hay demasiados cambios. Rafael asintió con una sonrisa comprensiva. Tienes toda la razón. No quiero presionarte. Levantó la copa de vino. Por nosotros y por nuestro futuro. Chocaron las copas y el incidente quedó zanjado. O eso le pareció a Marisol. A la semana siguiente, notó otra rareza. Al volver a casa, vio a Rafael despidiéndose de Gustavo en la entrada. El jefe de seguridad parecía inusualmente tenso. ¿De qué hablaban?, preguntó Marisol cuando Gustavo se marchó. Hablábamos del sistema de seguridad de la casa, explicó Rafael. Pensé que no estaría mal instalar más cámaras y sensores de movimiento. A menudo estamos fuera y hay muchas cosas de valor en la casa. ¿Y qué dijo Gustavo? Prometió prepararme algunas propuestas, respondió Rafael, cogiendo el bolso de ella. Pareces cansada. Déjame darte un masaje. Marisol le sonrió agradecida, pero al día siguiente decidió preguntarle a Gustavo por los detalles de la conversación. El señor Montero estaba realmente interesado en el sistema de seguridad, confirmó el jefe de seguridad, pero las preguntas eran específicas. ¿En qué sentido? Marisol se puso en guardia. Le interesaba la ubicación de las cámaras, los puntos ciegos, el tiempo de respuesta de la seguridad ante una alarma. Gustavo hizo una pausa. Le proporcioné información general, pero omití algunos detalles, sin sus instrucciones directas. Marisol frunció el ceño. Esas preguntas realmente parecían extrañas para alguien que solo se preocupaba por la seguridad de su casa. Gracias, Gustavo, dijo ella, tocándole la mano. Aprecio su precaución. Señorita Escalante, el jefe de seguridad bajó la voz. No quiero crear problemas en su familia, pero tenga cuidado. Confíe en su intuición. Marisol asintió con la cabeza, sintiendo cómo crecía en su interior una vaga inquietud. ¿Qué era lo que preocupaba a Gustavo? ¿Por qué hablaba con tantas insinuaciones? Por la noche, decidió hablar directamente con Rafael sobre la situación. He hablado con Gustavo sobre el sistema de seguridad. Comenzó cuando se sentaron en el salón frente al televisor. Me ha dicho que te interesaban detalles bastante específicos. Rafael apartó la mirada de la pantalla. Solo quería asegurarme de que estamos bien protegidos. He leído en las noticias que han aumentado los robos con allanamiento en la ciudad. ¿Y por eso preguntaste por los ángulos muertos de las cámaras? Marisol se esforzó porque su voz sonara natural. ¿Cómo si no se puede evaluar la eficacia de la seguridad? Rafael se encogió de hombros. Soy abogado. Me gustan los detalles. Es una costumbre profesional. Su explicación parecía razonable, pero algo en su mirada, una tensión apenas perceptible, una pausa de un segundo antes de responder, hizo que Marisol volviera a dudar. Si te preocupa la seguridad, podemos discutirlo con Gustavo, propuso ella. Él es responsable de la seguridad no solo de la fábrica, sino también de nuestra casa. Por supuesto, aceptó Rafael con facilidad. Como tú digas, querida. La atrajo hacia sí y la besó en la sien. Solo quiero que estés a salvo, y que todo lo que te importa también lo esté. Marisol asintió con la cabeza, acurrucándose contra su marido, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Recordó las advertencias de Daniela antes de la boda, la cautela de Gustavo, las extrañas llamadas telefónicas de Rafael durante la luna de miel. Parecían detalles sin importancia, pero ¿por qué le inquietaban tanto? Me estoy volviendo suspicaz, pensó Marisol, obligándose a relajarse en los brazos de su marido. Al fin y al cabo, Rafael nunca le había dado motivos serios para sospechar. Era cariñoso, atento y generoso. Quizás la excesiva vigilancia de Gustavo y la cautela de Daniela no eran más que una muestra de su preocupación, nada más. O tal vez, detrás de esos pequeños detalles se escondía algo más que Marisol aún no podía ver a través del velo del amor y la confianza. 4 meses de vida en común habían borrado poco a poco la novedad del matrimonio, convirtiéndolo en una rutina estable con hábitos y rituales. Marisol y Rafael encontraron su ritmo. Ella pasaba largas horas en la fábrica y él se quedaba hasta tarde en el bufete de abogados. Por las noches, intercambiaban noticias durante la cena, y los fines de semana, a veces iban al cine o visitaban a sus pocos amigos comunes. Cada semana, Rafael volvía con más insistencia al tema de su participación en el negocio de Marisol.
Al principio eran propuestas discretas de ayuda, luego ideas más concretas para reorganizar el departamento jurídico de la empresa y finalmente peticiones directas de un puesto oficial. Podría ser tu adjunto en asuntos legales, le dijo durante el desayuno del sábado, mientras Marisol revisaba el correo en su teléfono. Tienes un equipo excelente, pero ninguno de ellos tiene experiencia en contratos internacionales. Marisol levantó la vista de la pantalla, tratando de mantener la calma. Era la tercera vez en una semana que se planteaba este tema. Rafael, ya lo hemos hablado, le recordó ella con suavidad. La empresa cuenta con todo un departamento jurídico, y Álvaro, su director, lleva 15 años desempeñando sus funciones a la perfección. Álvaro está anticuado, respondió Rafael con desdén. Sus métodos eran válidos para el siglo pasado. El mundo está cambiando, Marisol. Para que la empresa siga siendo competitiva, necesitamos ideas frescas, nuevos enfoques. ¿Y no te parece que tu nombramiento provocará un conflicto de intereses? Marisol dejó el teléfono a un lado. Todos pensarán que has conseguido el puesto solo porque eres mi marido. ¿Y no es así?, preguntó Rafael con inesperada dureza. ¿No me habrías dado el puesto si me hubieras considerado un candidato adecuado? ¿O es que nuestro matrimonio es un obstáculo para mi carrera? Marisol se quedó desconcertada ante tal planteamiento. No se trata de eso y tú lo sabes. Intentó cogerle la mano, pero Rafael se apartó. Simplemente creo que debemos separar la vida personal y el trabajo. Y yo creo que no confías en mí, dijo Rafael levantándose de la mesa. Que toda esta charla sobre la familia y la pareja son solo palabras. Eso no es justo, dijo Marisol, levantándose también. Yo confío en ti más que en nadie, pero la empresa es el legado de mi familia, mi responsabilidad hacia mis padres. Sí, ya conozco esa canción, la interrumpió Rafael. El legado de la familia, la responsabilidad hacia los padres. ¿Pero ahora yo también formo parte de esta familia o me equivoco? Cogió la chaqueta del respaldo de la silla y se dirigió hacia la salida. ¿A dónde vas?, preguntó Marisol desconcertada. A correr, respondió él por encima del hombro. Necesito despejarme. Por la noche, cuando Rafael regresó a casa con un enorme ramo de rosas y una botella del vino favorito de Marisol, ella ya se había olvidado de la discusión de esa mañana. Perdóname, dijo él, entregándole las flores. Me comporté como un idiota. Por supuesto que tienes razón con respecto a la empresa. Es asunto tuyo, y tú decides a quién incorporar a la dirección y cuándo. Es solo que no quiero que el trabajo se interponga entre nosotros, dijo Marisol, hundiendo la nariz en las flores y respirando su aroma. ¿Ves cómo nos estropea el fin de semana? Rafael la abrazó y le dio un beso en la coronilla. Te prometo que no volveré a sacar el tema. Tú decidirás cuándo estás preparada. Pasaron la noche con una botella de vino, recordando momentos divertidos de su luna de miel y haciendo planes para el futuro. Rafael le contó sobre un nuevo proyecto en la empresa y Marisol le compartió sus éxitos en las negociaciones con socios europeos. Después de la segunda copa, Rafael preguntó como de pasada. Por cierto, mencionaste que tus padres te dejaron una colección de joyas. Nunca te he visto llevar nada especial. Marisol sonrió. El tema de las joyas familiares siempre le traía recuerdos cálidos de su madre. No son joyas para llevar todos los días, explicó. La mayoría son antiguas, muy valiosas. Mi madre solo las sacaba en ocasiones especiales. ¿Y dónde las guardas? ¿En una caja fuerte?, preguntó Rafael. No, en casa, respondió Marisol, negando con la cabeza. Tengo una caja fuerte especial. ¿En serio? Rafael parecía sorprendido. ¿Guardas las joyas en casa? ¿Es seguro? Créeme, sonrió Marisol. Esa caja fuerte es imposible de abrir para los ladrones comunes. Mi padre era un fanático de la seguridad, especialmente cuando se trataba de las joyas de mi madre. Rafael se acercó, con los ojos brillantes de curiosidad. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué tesoros son? Marisol dudó. No había mostrado la colección a nadie desde la muerte de sus padres. Era su vínculo personal con su madre, algo muy íntimo. ¿Pero acaso Rafael no se había convertido en parte de su familia? ¿No era natural compartir con él esa parte de su vida? ¿Quieres verlos?, le propuso cediendo a un impulso. El rostro de Rafael se iluminó de alegría. Por supuesto, me encantaría ver lo que tanto significa para ti. Marisol se levantó y le tendió la mano. Entonces vamos, la caja fuerte está en mi vestidor. Subieron al segundo piso.
a un amplio vestidor contiguo al dormitorio. Marisol apartó una fila de vestidos, dejando al descubierto una pared que, a primera vista, no se diferenciaba en nada de las demás. Apretó un botón oculto y parte de la pared se desplazó hacia un lado, dejando al descubierto una caja fuerte, una enorme caja metálica del tamaño de una pequeña nevera. «Impresionante», silbó Rafael. «Un auténtico escondite». Marisol sonrió y tecleó un código de 6 dígitos en el panel electrónico. La caja fuerte hizo un clic silencioso y la puerta se abrió. Marisol tiró de la manija, abriendo completamente la caja fuerte. En el interior, sobre soportes de terciopelo, había docenas de joyas, collares, pendientes, pulseras, diademas, broches. El oro y el platino brillaban a la luz de las lámparas, y las piedras preciosas reflejaban todos los colores del arco iris. «Dios mío», exclamó Rafael, «esto es una fortuna». «Algunas de estas joyas pertenecían a mi bisabuela», dijo Marisol con orgullo, sacando con cuidado un elegante collar con esmeraldas. «Este, por ejemplo, fue hecho en Francia a principios del siglo XX. Mi madre lo llevó en su boda. Le tendió el collar a Rafael, quien lo tomó con cuidado y lo miró a contraluz. «Es una obra maestra», murmuró. «¿Y las piedras son auténticas?» «Por supuesto», rió Marisol. «Todo es auténtico. Mi familia ha coleccionado joyas durante generaciones». Empezó a sacar otras joyas de la caja fuerte, contando la historia de cada una. Una tiara de zafiros que su abuelo había comprado en una subasta en Londres. Un brazalete de diamantes que le había regalado su padre por su 20º aniversario de boda. Unos pendientes de rubíes que su bisabuelo había traído de la India. Rafael escuchaba fascinado, sin apartar la mirada de las joyas. Sus dedos tocaban suavemente las piedras, como si comprobaran su autenticidad, palpaban los cierres, examinaban los engastes. «Y esta es mi favorita». Marisol sacó del fondo de la caja fuerte un pequeño cofre y lo abrió. Dentro había un collar con un gran diamante amarillo en el centro, rodeado de una lluvia de pequeños diamantes blancos. «El sol de Escalante», así lo llamaba mi padre. «Este diamante amarillo pesa 12 quilates y prácticamente no tiene imperfecciones. Papá se lo regaló a mamá cuando nací». Le entregó el collar a Rafael, quien lo tomó con reverencia y contempló la piedra central. «Es impresionante», susurró. «Debe de valer una fortuna». «No es solo dinero», respondió Marisol, negando con la cabeza. «Es la historia de mi familia, el recuerdo de mis padres. Nunca vendería ninguna de estas joyas, independientemente de su valor monetario». Rafael asintió con la cabeza y le devolvió el collar. «Por supuesto, lo entiendo, pero aún así, ¿tienes un seguro?» «Por supuesto», sonrió Marisol. «La colección está totalmente asegurada. Y como ves, bien protegida». Comenzó a devolver cuidadosamente las joyas a la caja fuerte, colocándolas en su sitio. «¿Y esto qué es?» Rafael señaló una pequeña caja negra en una esquina de la caja fuerte. «¡Oh! Es un estuche especial para el sol de Escalante», explicó Marisol. «Mi padre lo encargó a unos artesanos suizos. En su interior hay sensores especiales que controlan la temperatura y la humedad, ya que los diamantes amarillos requieren condiciones especiales de almacenamiento». No mencionó el GPS integrado, una función que su padre había añadido por seguridad y que solo conocían los miembros de la familia y Gustavo. Cuando todas las joyas volvieron a su sitio, Marisol cerró la puerta de la caja fuerte y marcó el código para cerrarla. Rafael observaba atentamente sus movimientos y solo entonces se dio cuenta de que acababa de mostrarle a su marido el contenido de la caja fuerte y la combinación de números que la abría. «Es nuestro secreto, ¿de acuerdo?», le dijo en tono jocoso, amenazando a Rafael con el dedo. «Ni siquiera Daniela sabe que existe esta colección». «Lo juro», dijo Rafael, levantando la mano en señal de juramento. «Seré tan callado como un pez». Abrazó a Marisol y la besó. «Gracias por compartirlo conmigo. Tu confianza significa mucho para mí». Durante las semanas siguientes, Rafael empezó a quedarse cada vez más tiempo en el trabajo. A veces llegaba a casa pasada la medianoche, alegando que tenía un asunto complicado que requería toda su atención. Marisol le creía, ya que ella misma solía quedarse hasta tarde en la oficina cuando había que resolver algún problema urgente, pero algo había cambiado en su comportamiento en casa. Antes, a Rafael le encantaba pasar las tardes con ella. Veían películas, preparaban la cena juntos, simplemente charlaban. Ahora, incluso estando físicamente cerca, parecía distante.
Cada vez más a menudo se sentaba con la cabeza gacha, mirando el teléfono, respondiendo con monosílabos a sus preguntas. A veces, Marisol notaba que él la miraba fijamente, pero en cuanto ella se daba la vuelta, Rafael apartaba la mirada, fingiendo estar absorto en otra cosa. Una noche, incapaz de soportar otra cena en silencio, le preguntó directamente: «¿Qué pasa, Rafael? Parece que estás aquí y no estás». Él se estremeció y dejó de contemplar su copa de vino. «¿A qué te refieres?» «A que casi no hablamos. A que siempre te quedas hasta tarde en el trabajo. A que incluso cuando estás en casa, es como si no estuvieras». Marisol dejó el tenedor. «¿He hecho algo mal?» Rafael suspiró y se frotó la nariz. «Lo siento, últimamente no soy yo mismo. El trabajo es complicado, hay muchos matices, hay que estar siempre alerta». «¿Quieres contármelo?», propuso Marisol. «A veces ayuda simplemente desahogarse». «No puedo», respondió Rafael negando con la cabeza. «El secreto profesional. Pero te prometo que, en cuanto se cierre el caso, volveré a ser el de siempre». La primavera en Ciudad Victoria fue especialmente brillante ese año. Los árboles en flor llenaban el aire con un aroma delicado y el sol calentaba la ciudad con sus rayos desde primera hora de la mañana. Pero Marisol Escalante no estaba para disfrutar de la belleza natural. Había pasado las 2 últimas semanas preparando un importante evento corporativo, organizado en honor al 50 aniversario de la empresa. Su abuelo, don Ernesto, fundó la fábrica textil hacía exactamente medio siglo, comenzando con un pequeño taller en las afueras de la ciudad. Hoy en día, Escalante e Hijos era el mayor fabricante de textiles de la región, con representaciones en 3 países y miles de empleados. Decidieron celebrar el aniversario a lo grande, un banquete en el mejor hotel de la ciudad, estrellas invitadas, fuegos artificiales y, lo más importante, el anuncio del lanzamiento de una nueva línea de tejidos orgánicos en la que Marisol había trabajado durante los últimos 2 años. «Todo listo, señorita Escalante», informó Pilar, asomándose al despacho de Marisol. «Los decoradores han terminado de adornar el salón, los cocineros han confirmado el menú y los músicos llegarán a las 4. «Gracias, Pilar», asintió Marisol, sin apartar la vista del ordenador. «Comprueba otra vez la lista de invitados y asegúrate de que se han enviado todas las invitaciones». «Ya está hecho», sonrió la secretaria. «Esta noche se esperan 153 invitados, entre ellos el alcalde y representantes de empresas extranjeras». Marisol asintió con satisfacción. Pilar, como siempre, estaba a la altura, eficiente, atenta a los detalles, indispensable para la organización de eventos de tal envergadura. «Por cierto», añadió Pilar, «han traído su vestido del taller. Lo he colgado en su salón». «Perfecto», dijo Marisol, cerrando el portátil. «Entonces me voy a casa a cambiarme. Nos vemos en el hotel a las 5:30». De camino a casa, Marisol pensaba en la velada que le esperaba. No era solo un evento corporativo. Para ella simbolizaba el vínculo entre generaciones, la continuación del negocio familiar, el cumplimiento de la promesa que había hecho a sus padres antes de que murieran. Además, era su primera gran celebración como mujer casada. Este último pensamiento la hizo fruncir el ceño. Rafael llevaba varios días evitando hablar de la fiesta de la empresa. Al principio respondía evasivamente a las preguntas sobre su agenda, luego insinuaba que podría estar ocupado con algo importante, y finalmente, ayer le dijo directamente que no podría asistir debido a una reunión urgente con un cliente. «¿En tu día libre?», se sorprendió Marisol. «Esta fiesta es muy importante para mí y para la empresa. Estarán todos los socios importantes, las autoridades municipales». «Lo entiendo», dijo Rafael haciendo un gesto con las manos, «pero el cliente viene del extranjero solo para 2 días. Si cancelo la reunión, la empresa podría perder un contrato importante». Marisol no discutió, aunque en el fondo se sentía decepcionada. En los últimos meses, su relación se había enfriado notablemente. Rafael se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo, se alejaba emocionalmente y evitaba hablar de planes comunes. Y después de aquella vez que Daniela lo vio con un tipo sospechoso en el hotel, Marisol no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su marido le ocultaba algo. Al aparcar el coche cerca de casa, decidió mentalmente no pensar en los problemas de ese día. El 50º de la empresa era un acontecimiento demasiado importante como para empañarlo con los problemas familiares. Al entrar en casa, Marisol llamó a Rafael, pero no obtuvo respuesta.
El salón y la cocina estaban vacíos, y tampoco había nadie en la segunda planta. Era extraño. Su marido había dicho que trabajaría en casa hasta la reunión con un cliente por la tarde. En la mesa de la cocina, Marisol vio un sobre con su nombre escrito con la letra familiar de Rafael. Dentro había una nota. La reunión se ha adelantado. He tenido que salir urgentemente. Buena suerte en la fiesta de la empresa. R. Marisol se encogió de hombros. El tono de la nota parecía seco, pero tal vez Rafael simplemente tenía prisa. Subió al dormitorio para cambiarse. La jornada iba a ser larga y por la noche tenía una importante actuación ante todos los invitados. Al abrir la puerta del vestidor, Marisol se quedó paralizada por un instante. Algo no estaba bien. Los vestidos no estaban en el orden en que los había dejado y había cosas tiradas por el suelo. Alguien había rebuscado en su armario. El corazón de Marisol dio un vuelco e instintivamente se precipitó hacia el panel secreto. Apartó una fila de vestidos y pulsó un botón oculto, abriendo un hueco con una caja fuerte. La puerta estaba entreabierta. Con manos temblorosas, Marisol abrió la caja fuerte y se quedó paralizada por el horror. Los estantes de terciopelo para las joyas estaban vacíos. El collar, los pendientes, las pulseras, las tiaras, todo había desaparecido sin dejar rastro. También estaba vacío el rincón donde guardaba el cofre, con el sol de Escalante. No, 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 susurró Marisol, palpando frenéticamente la caja fuerte vacía, como si esperara que las joyas se hubieran escondido en algún lugar. Sus dedos se topó con una hoja de papel doblada. Marisol la desplegó y leyó. Adiós, rica tonta. La habitación se nubló ante sus ojos. Marisol se dejó caer al suelo, tratando de comprender lo que estaba pasando. Rafael le había robado sus joyas. Todo este tiempo, todos estos meses, solo había estado fingiendo, ganándose su confianza para robarla en el momento oportuno. Recordó las palabras de Daniela antes de la boda. Solo lleváis 3 meses juntos. Y las advertencias de Gustavo. Todo encajaba. Había sido víctima de un engaño fríamente planeado. Marisol se obligó a levantarse. Tenía que actuar. Marcó el número de Rafael, pero el teléfono estaba fuera de cobertura. Su primer impulso fue llamar a la policía, pero Marisol se detuvo. Un escándalo público podría dañar la reputación de la empresa, especialmente en el día de su aniversario. Además, la policía no se caracterizaba por su rapidez, y el tiempo era un factor clave. Cuanto más se alejara Rafael con su botín, menos posibilidades habría de encontrarlo. En lugar de eso, llamó a Gustavo. Jefe de seguridad, le escucha, se oyó su voz tranquila. Gustavo, soy Marisol. Intentó hablar con claridad, a pesar de la agitación que la invadía. Necesito su ayuda. Venga a mi casa inmediatamente. Señorita Escalante, ¿qué ha pasado? La voz de Gustavo denotaba alarma. Rafael ha robado todas las joyas de la caja fuerte y ha desaparecido. Marisol tragó saliva. Creo que lo tenía planeado desde el principio. Hubo una breve pausa. Estaré allí en 10 minutos, dijo Gustavo lacónicamente y colgó. A continuación Marisol llamó a Daniela. ¿Marí? La voz de su amiga sonaba sorprendida. ¿No te estás preparando para la fiesta? Daniela, la voz de Marisol temblaba. Tenías razón desde el principio. ¿De qué hablas? De Rafael. Marisol suspiró profundamente. Me ha robado las joyas y se ha escapado. Dios mío, exhaló Daniela. ¿Estás segura? Absolutamente. La caja fuerte está vacía. Ha dejado una nota. Marisol apretó los puños. Y ha elegido el momento perfecto. El día en que tengo que estar en la fiesta de la empresa y no volveré a casa hasta muy tarde. Ahora mismo voy, dijo Daniela con determinación. Solo voy a cerrar la tienda. Marisol se dejó caer sobre la cama, sintiendo un extraño entumecimiento. El shock fue dando paso poco a poco a la ira. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había permitido que ese hombre se ganara su confianza, la enamorara y luego la traicionara tan cruelmente? Gustavo llegó incluso antes de lo prometido. Marisol lo acompañó al dormitorio y le mostró la caja fuerte vacía y la nota. Cabrón, murmuró Gustavo entre dientes, examinando la cerradura. No hay señales de que la hayan forzado. Sabía el código. Se lo enseñé yo misma, dijo Marisol con una sonrisa amarga. Hace un mes le enseñé la colección y no se me ocurrió ocultar la combinación. Gustavo examinó atentamente la caja fuerte y luego recorrió la habitación, estudiando cada detalle. ¿Se lo llevó todo?
preguntó el jefe de seguridad. ¿No queda ninguna joya? Nada, asintió Marisol. Ni siquiera el sol de Escalante en su caja especial. De repente se quedó paralizada, sorprendida por un pensamiento repentino. La caja, susurró. Gustavo, la caja del sol. Mi padre le puso un localizador GPS. Los ojos de Gustavo se agrandaron. Es verdad, se me había olvidado. El sistema de rastreo aún debe de estar funcionando. Sacó el teléfono y abrió una aplicación especial de rastreo. Necesito la contraseña, dijo Gustavo, y le pasó el teléfono a Marisol. Ella introdujo rápidamente la combinación de números, la fecha de nacimiento de su madre, que su padre utilizaba para todas las contraseñas importantes. La aplicación se cargó y en la pantalla apareció un mapa con un punto rojo parpadeante. ¡Hay señal!, exclamó Gustavo. El localizador está activo. Marisol se inclinó sobre la pantalla. Se está moviendo. Parece que Rafael ya ha salido de la ciudad. El punto en el mapa se desplazaba por la autopista que llevaba al este, hacia la costa. Señorita Escalante, dijo Gustavo enderezándose. ¿Qué quiere hacer? ¿Llamar a la policía? Marisol se lo pensó. La policía significaba publicidad, largas investigaciones, posiblemente juicios. Y lo más importante, la pérdida de las joyas. Rafael seguramente había preparado un plan de retirada, y para cuando la policía obtuviera todas las órdenes y permisos necesarios, ya no quedaría ni rastro de él. No, dijo ella con determinación. Primero recuperaremos lo que pertenece a mi familia. ¿A cuántas personas pueden reunir rápidamente? Gustavo la miró con aire evaluador. A 4 o 5. Todos son exmilitares y trabajan en nuestro servicio de seguridad. Son gente de confianza. Perfecto, asintió Marisol. Reúnanlos y salgan. Podemos rastrear a Rafael gracias al localizador. En ese momento, Daniela entró en la habitación. Echó un vistazo a la caja fuerte abierta y a los rostros tensos de Marisol y Gustavo, y evaluó rápidamente la situación. ¿Qué estáis tramando?, preguntó. Vamos a seguirlo, respondió Marisol. Uno de los joyas tiene un localizador. ¿Estás loca? Daniela agarró a su amiga por el brazo. Es peligroso. ¿Y si Rafael no está solo? ¿Y si tiene cómplices? Por eso iremos con protección. Marisol señaló a Gustavo. Son profesionales, exmilitares. Da igual, negó Daniela con la cabeza. Mejor llamemos a la policía. ¿Y qué van a hacer?, replicó Marisol. Tomarán declaración, abrirán una investigación. Y mientras tanto, Rafael se largará con mis joyas. No son solo cosas, Daniela. Son recuerdos de mis padres, de toda mi familia. Sí, pero... Además, hoy es el aniversario de la empresa, interrumpió Marisol. Imagínate los titulares de los periódicos mañana. La heredera del imperio textil Escalante engañada por su propio marido. Mi reputación quedará destruida. Los inversores empezarán a dudar de mi competencia. No puedo permitirlo. Daniela quiso objetar, pero al ver la determinación en los ojos de su amiga, solo suspiró. Está bien, pero voy con vosotros. Ni hablar, dijo Gustavo con firmeza. Puede ser peligroso. Entonces Marisol también debe quedarse, dijo Daniela cruzando los brazos sobre el pecho. Dejad que se ocupen los profesionales. Marisol negó con la cabeza. Yo voy. Son mis joyas, mi reliquia familiar. Y mi marido traidor. Durante unos segundos, Daniela miró en silencio a su amiga, luego asintió. Está bien, pero yo voy con ustedes de todos modos. No te voy a dejar sola en un momento así. Gustavo claramente quería objetar, pero al cruzar la mirada con Marisol, cambió de opinión. Está bien, dijo. Reuniré a la gente y prepararé los coches. Estaremos listos para salir en 30 minutos. Cuando el jefe de seguridad salió para hacer algunas llamadas, Daniela se volvió hacia su amiga. ¿Y la fiesta de la empresa? El 50 aniversario, tu discurso, la presentación de la nueva línea. Marisol dudó por un momento. La celebración era un evento importante para el que se había estado preparando durante meses. Los invitados ya estaban llegando, esperando verla. Su padre nunca se habría perdido un evento así, por muy personal que fuera su dolor. Llama a Pilar, decidió finalmente. Dile que me he puesto enferma, que tengo un dolor de cabeza repentino y muy fuerte. Que haga ella la presentación, lo sabe todo. Dale acceso a mi almacenamiento en la nube. Allí tiene un vídeo grabado para el aniversario que preparé como plan B. Los invitados se llevarán una decepción, pero es mejor que arruinar el evento. Daniela asintió y se alejó para hacer la llamada.
Al quedarse sola, Marisol se acercó de nuevo a la caja fuerte vacía, pasando los dedos por los soportes de terciopelo donde antes descansaban las joyas. Cada joya guardaba una historia, el recuerdo de sus antepasados, de sus padres, de los momentos felices de la vida de la familia Escalante. Recogió del suelo la nota que había dejado Rafael. Adiós, rica tonta. Solo 3 palabras, pero en ellas estaba todo el sentido de su relación. El frío cálculo por parte de él y el ingenuo enamoramiento por parte de ella. No, pensó Marisol, apretando la nota en el puño. No soy tonta, y te enterarás, Rafael Montero. En ese momento Gustavo regresó a la habitación. El equipo está reunido y listo para salir. He elegido a los mejores. Marisol asintió. Perfecto. ¿El localizador sigue indicando movimiento? Gustavo comprobó la aplicación en su teléfono. Sí, pero la señal es más débil. Quizás se esté agotando la batería. Tenemos que darnos prisa. Entonces vamos, dijo Marisol con determinación. Cuanto antes encontremos a Rafael, más posibilidades tendremos de recuperar lo robado. Daniela terminó la llamada y se acercó a ellos. Pilar se encargará de todo. Está en shock, pero se mantiene firme. Gracias, dijo Marisol, apretando con gratitud la mano de su amiga. Eres una verdadera amiga. No hay por qué dar las gracias, respondió Daniela negando con la cabeza. Pero quedemos en una cosa, nada de heroísmos. Si la situación se vuelve peligrosa, nos retiramos y llamamos a la policía. De acuerdo, asintió Marisol, aunque en el fondo no estaba segura de poder retirarse. Había demasiado en juego. Bajaron, donde ya los esperaba Gustavo con 2 bolsas. En una está el equipo de rastreo y en la otra, los medios de protección, explicó al ver la mirada interrogativa de Marisol. No quiero asustarte, pero es mejor estar preparados para todo. Marisol asintió con determinación, sintiendo cómo crecía en su interior una fría ira. Rafael Montero había cometido un error imperdonable al decidir que podía engañarla y robarle impunemente. Pronto descubriría que la hija de Escalante no era tan fácil como le había parecido. Vamos, ordenó ella, dirigiéndose hacia la salida. Es hora de darle una lección a mi tixo marido. En la entrada ya les esperaban 2 coches negros con cristales tintados. Junto a ellos había 4 hombres atléticos, vestidos de oscuro, los guardaespaldas de Gustavo, listos para cumplir su misión. Sus rostros estaban serios y concentrados. Dividámonos en 2 grupos, ordenó Gustavo. La señorita Escalante y la señorita Valencia irán conmigo, los demás en el segundo coche. Mantengamos la comunicación por radio. Si la señal del localizador desaparece, nos orientaremos por las últimas coordenadas. Marisol se sentó en el asiento trasero del primer coche. Daniela se acomodó a su lado y le apretó la mano para tranquilizarla. Lo encontraremos, dijo en voz baja, y recuperaremos todo lo que ha robado. Marisol asintió en silencio, mirando por la ventana hacia su casa. Por la mañana se consideraba una mujer feliz, con un marido que la quería y un futuro estable. Ahora su vida se había hecho añicos y tenía que recoger los pedazos. Gustavo arrancó el motor y el coche se puso en marcha, llevando a Marisol hacia lo desconocido y posiblemente hacia el peligro. Pero ella no sentía miedo, solo la determinación de recuperar lo que le pertenecía por derecho y castigar al hombre que se había atrevido a traicionar su confianza. La carretera serpenteaba a lo largo de la costa, revelando pintorescas vistas del mar turquesa y las costas rocosas. Pero Marisol, sentada en el asiento trasero del todoterreno negro, no se percataba de tanta belleza. Tenía la mirada clavada en la pantalla del teléfono, donde parpadeaba un punto rojo, la señal del localizador instalado en la caja con el sol de Escalante. Se ha detenido, dijo rompiendo el tenso silencio. Hace ya media hora que la señal no se mueve. Gustavo echó un rápido vistazo al espejo retrovisor. ¿Dónde exactamente? Puerto Dorado. Parece que en el centro de la ciudad. El Hotel Miramar Plaza, supuso Gustavo. El único hotel decente del centro. Desde allí se llega fácilmente al aeropuerto. Va a huir del país, dijo Daniela en voz baja, apretando la mano de su amiga. Marisol asintió en silencio. Todo encajaba. Rafael había elegido el momento perfecto para el robo. Ella tenía que pasar todo el día en la fiesta de la empresa y volver a casa a altas horas de la noche. Para entonces, él ya estaría lejos, quizá fuera del país. ¿Cuánto queda?, preguntó ella sintiendo cómo la tensión crecía en su interior.
Unos 40 minutos, si no hay atascos, respondió Gustavo. Voy a contactar con el equipo. Hay que trazar un plan. Cogió la radio y empezó a dar órdenes breves y concisas. Marisol escuchaba distraídamente, tratando de imaginar el encuentro con Rafael. ¿Qué le diría al hombre que había traicionado su confianza y utilizado sus sentimientos para su propio beneficio? ¿Cómo miraría a los ojos al hombre al que había considerado el amor de su vida y que resultó ser un ladrón calculador? Señorita Escalante. La voz de Gustavo la devolvió a la realidad. Les sugiero que usted y la señorita Valencia se queden en el coche mientras registramos el hotel. Puede ser peligroso. Ni hablar, respondió Marisol con firmeza. Tengo que estar allí. Son mis joyas y mi marido. Le costó pronunciar la última palabra. Pero señorita, no voy a interferir en su trabajo, Gustavo. Solo quiero asegurarme personalmente de que es realmente Rafael y de que han encontrado las joyas. El jefe de seguridad asintió a regañadientes. De acuerdo, pero quédese atrás, detrás de mis hombres, y siga todas las instrucciones sin discutir. ¿Trato hecho? Trato hecho, respondió Marisol. Daniela, puedes quedarte en el coche si quieres. Ni lo sueñes, respondió su amiga, negando con la cabeza. Estamos juntas en esto, ¿recuerdas? El resto del trayecto lo pasaron discutiendo los detalles de la operación. Gustavo propuso un plan sencillo pero eficaz. 2 guardias se quedarían en el aparcamiento del hotel, bloqueando cualquier posible retirada. Él y otros 2 entrarían en el edificio y localizarían con precisión a Rafael. Marisol y Daniela esperarían en el vestíbulo, protegidas por un tercer guardia. Si Rafael no está solo, debemos estar preparados para todo, advirtió Gustavo. No se descarta que tengamos que usar la fuerza. Hagan todo lo necesario para recuperar lo robado, respondió Marisol. Pero sin violencia innecesaria. Quiero que responda ante la ley. Gustavo asintió con la cabeza y en sus ojos se reflejó el respeto. Puerto Dorado los recibió con las brillantes luces del paseo marítimo y el bullicio de la vida nocturna de la ciudad turística. El Hotel Miramar Plaza se elevaba sobre la plaza central, un edificio de 10 pisos de cristal y hormigón que pretendía ser lujoso al estilo europeo, pero que parecía un poco destartalado y provinciano. Aparcaron a una manzana del hotel para no llamar la atención. Gustavo volvió a comprobar la señal del localizador. 7º piso, determinó. Quizás sea una habitación con vistas al mar. ¿Cómo sabremos en qué habitación se ha alojado?, preguntó Daniela. Gustavo sonrió levemente. Con los viejos métodos. El recepcionista seguramente tendrá esa información. Marisol observaba cómo el equipo de Gustavo se transformaba. De simples guardias de seguridad se convertían en un grupo de profesionales que actuaban de forma coordinada y decidida. En ese momento, agradeció a su padre por haber contratado a exmilitares en lugar de matones comunes. ¿Listos?, preguntó Gustavo, y al recibir una respuesta afirmativa, ordenó. Avancemos. Se dividieron según el plan. 2 guardias tomaron posiciones en el estacionamiento, otro acompañó a Marisol y Daniela al vestíbulo del hotel. Gustavo, tras presentarse como policía de paisano, obtuvo rápidamente del recepcionista información sobre los huéspedes de la 7ª planta. Habitación 714, informó al regresar junto a las mujeres, registrada a nombre de Alejandro Morales. No es Rafael, frunció el ceño Marisol. Es un nombre falso, explicó Gustavo. Es una práctica habitual cuando se prepara una huida, pero la descripción coincide. Un hombre de unos 30 años llegó esta tarde, solo, con una maleta cara. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Marisol estaba sentada en un sillón del vestíbulo, fingiendo leer una revista, pero sus pensamientos estaban muy lejos de allí. Imaginaba el encuentro con Rafael, su reacción, las explicaciones que intentaría dar. ¿Qué les había impulsado todo este tiempo? ¿Hubo algún momento de sinceridad en su relación? ¿O todo, desde el primer encuentro hasta la boda, había sido parte de un plan cuidadosamente elaborado? La radio del guardia se activó de repente, sacándola de sus pensamientos. Objeto localizado. Se oyó la voz de Gustavo. 714, confirmando. Preparándose para partir. Suban. El guardia asintió a Marisol y Daniel, y se dirigieron al ascensor. El corazón de Marisol latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo.
La séptima planta les recibió con el silencio de un pasillo vacío. Junto a una de las puertas al final del pasillo, estaba el guardia que había acompañado a Gustavo al ascensor. Les indicó con un gesto que lo siguieran. Gustavo está dentro, susurró. Todo bajo control. Llamó suavemente a la puerta con una señal acordada y ésta se abrió. Marisol respiró hondo y cruzó el umbral. La amplia habitación estaba desordenada. Había cosas esparcidas por todas partes, maletas abiertas y papeles y documentos sobre la cama. Pero solo lo vio de reojo. Su mirada estaba clavada en el centro de la habitación, donde estaba Rafael, sujetado por Gustavo. Tenía las manos detrás de la espalda y una expresión de shock y rabia en el rostro. «Marisol», exhaló al ver a su esposa. «¿Cómo estás? ¿Dónde están mis joyas?», lo interrumpió ella, sorprendida de su propia calma. Rafael se quedó desconcertado por un instante, luego intentó fingir desconcierto. «¿De qué hablas? ¿Qué joyas?». «No compliques las cosas», dijo Marisol con frialdad. «Sabemos que las has robado. Sabemos que estás aquí. Y sabemos que ibas a huir». Señaló el ordenador portátil abierto, en cuya pantalla se veía la página de reserva de unos billetes de avión para un vuelo nocturno a Panamá. «Registrad la habitación», ordenó, y los guardias comenzaron a registrar metódicamente los armarios, las mesitas de noche y el cuarto de baño. «No tenéis derecho», protestó Rafael. «Es ilegal. Llamaré a la policía». «Excelente idea», sonrió Daniela. «Llamemos a la policía y contémosle cómo robó a su propia esposa». «Señorita Escalante», se oyó la voz de uno de los guardias desde el cuarto de baño. «Lo encontré». Salió con una bolsa de viaje en las manos. Dentro, envueltas en toallas, estaban las joyas de Marisol. Collares, pulseras, pendientes, tiaras, y entre ellas, un estuche especial con el sol de Escalante. Al ver las joyas, Marisol sintió que la tensión de las últimas horas la abandonaba en parte. Las reliquias familiares habían sido encontradas. Volverían a estar en casa, a salvo. «Comprueba que no falte nada», dijo Gustavo, sin aflojar el agarre de las manos de Rafael. Marisol se acercó a la bolsa y empezó a revisar las joyas. Todo estaba allí. Cada collar, cada broche, cada pendiente. Con especial cuidado, tomó el estuche con el sol y lo abrió. El diamante amarillo brilló bajo la luz eléctrica de la habitación del hotel, como si saludara a su dueña. «Todo está en su sitio», confirmó. «No falta nada». Solo entonces Marisol se permitió mirar directamente a Rafael. El rostro que ayer le parecía el más querido y familiar, hoy le parecía extraño, deformado por la ira, el miedo y el disgusto. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Para qué todo esto? ¿Era más fácil robar que pedir? Te habría dado dinero si lo necesitabas tanto». Rafael se burló. «¿Dinero? ¿Crees que necesitaba tus limosnas? Estas joyas valen millones». «¿Entonces eso era?». Marisol intentaba mantener la calma, aunque por dentro hervía de rabia. «¿Simplemente un robo? ¿Desde el principio? ¿Y tú creías que me había enamorado de ti?», espetó Rafael con desdén. «¿De una heredera mimada que no ha conseguido nada en la vida por sí misma? Te lo han dado todo en bandeja, la empresa, el dinero, el estatus. No tienes ni idea de lo que es luchar por un lugar bajo el sol cuando no tienes padres ricos». Cada palabra la golpeaba como un latigazo, pero Marisol se mantuvo firme. No le permitiría ver lo mucho que la había herido. «Sabía de la colección desde hacía casi un año», continuó Rafael. «Oí a tu querido Gustavo hablar con los guardias de seguridad sobre la seguridad de la casa y mencionar la caja fuerte con las joyas. Pero ¿cómo llegar hasta ellos? Y entonces tú misma me invitaste a esa recepción, tan confiada, tan sola. El blanco perfecto. Lo planeaste todo desde el principio». No era una pregunta, sino una afirmación. «Por supuesto». Rafael parecía casi orgulloso. «Desde el encuentro hasta la boda. Aunque tuve que esperar más de lo que esperaba. Resultaste ser sorprendentemente cautelosa con tus joyas. Pensé que vería la colección en las primeras semanas, pero no te apresuraste a compartir tus secretos». Marisol recordó la noche en que le mostró a Rafael la caja fuerte y su contenido, su admiración, su interés por cada joya. Todo era un juego, parte del plan. «¿Pero por qué ahora?», preguntó ella. «¿Por qué hoy?». «La fiesta de la empresa», respondió Rafael encogiéndose de hombros, en la medida en que se lo permitía el agarre de Gustavo. «Es el momento perfecto. Estarás todo el día en la fiesta, volverás tarde por la noche. Tendría una ventaja de 10.
Incluso 12 horas, más que suficiente para desaparecer. Señorita Escalante, intervino Gustavo. ¿Qué quieres hacer ahora? Marisol se quedó pensativa. Una parte de ella quería venganza. Quería ver a Rafael recibir su merecido por su traición. Pero otra parte solo quería acabar con esa pesadilla y volver a casa. Llama a la policía, decidió finalmente. Que lo arresten por robo y estafa. No te atreverás, siseó Rafael. Piensa en el escándalo, en lo que dirán tus preciados socios cuando se enteren de que la heredera de Escalante ha permitido que un sinvergüenza se casara con ella por dinero. Tu reputación quedará destruida. Marisol negó con la cabeza. Te equivocas, Rafael. No me avergüenza haber confiado, haber amado. Tú eres quien debería avergonzarse por haber utilizado los sentimientos de otra persona para tus propios fines. Se acercó más, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste? Hubiera compartido contigo todo lo que tengo, como con un marido, como con un compañero, pero fuiste demasiado codicioso e impaciente, y ahora no obtendrás nada. Rafael intentó decir algo, pero Marisol ya se había dado la vuelta. No quería volver a oír su voz ni ver su rostro. Todo había terminado. Daniela, ayúdame a recoger las joyas, pidió ella. Gustavo, por favor, llama a la policía local. Cuéntales todo lo que ha pasado. Mientras Daniela guardaba cuidadosamente las joyas en un recipiente más seguro que le había proporcionado uno de los guardias, Gustavo hizo la llamada. Al poco rato llamaron a la puerta de la habitación. Eran 2 policías, 2 hombres fornidos con mirada desconfiada. Gustavo les explicó la situación, les mostró los documentos que acreditaban la propiedad de Marisol sobre las joyas y les informó del intento de robo. Rafael intentó protestar, alegando que se trataba de un conflicto familiar y no de un delito. Pero las pruebas estaban en su contra. El billete de avión, las joyas empaquetadas para su transporte, el nombre falso utilizado al registrarse en el hotel. Señora Montero, se dirigió uno de los policías a Marisol. ¿Declara oficialmente que este hombre le ha robado sus pertenencias? Sí, respondió ella con firmeza. Y estoy dispuesta a prestar toda la declaración necesaria. Los policías asintieron y esposaron a Rafael. Cuando lo sacaban de la habitación, le lanzó a Marisol una última mirada, mezcla de odio y una extraña melancolía. «Te arrepentirás», le espetó entre dientes. «Ya me arrepiento», respondió Marisol en voz baja, «de haberte creído alguna vez». Cuando se cerró la puerta tras los policías y Rafael, Marisol sintió un extraño vacío. No solo había terminado un episodio de robo, sino todo un capítulo de su vida. La ilusión de amor y felicidad que había acariciado durante el último año se desmoronó como un castillo de naipes. «¿Cómo estás?» Daniela abrazó a su amiga por los hombros. «No lo sé», respondió Marisol con sinceridad. «Me siento vacía, engañada, enfadada, todo a la vez». «Se te pasará», le dijo Daniela con dulzura. «Con el tiempo, ahora lo importante es que has recuperado tus joyas y te has librado de un hombre que no te merece». Marisol asintió con la cabeza, agradecida por el apoyo. Se volvió hacia Gustavo. «Gracias. Sin ustedes no lo habría conseguido». «Es mi trabajo, señorita Escalante», respondió él con sencillez. «Protegerla a usted y a sus pertenencias». «¿Tendremos que quedarnos aquí?», preguntó Marisol. «¿Tenemos que prestar declaración?» «He hablado con la policía», respondió Gustavo. «Podrá prestar declaración mañana, en un ambiente más tranquilo. Ahora le sugiero que regresemos a casa». Marisol asintió con gratitud. Después de todo lo que había pasado, solo quería una cosa: estar en su casa, en su cama, e intentar asimilar todo lo que había sucedido. Salieron del hotel tan discretamente como habían llegado. Marisol llevaba el estuche con las joyas en el regazo, sin querer separarse de él ni un momento. La caja con el sol de Escalante estaba a su lado, ahora sin el faro, pero tan valiosa como el recuerdo de sus padres. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Daniela cuando el coche tomó la carretera que llevaba de vuelta a Ciudad Victoria. «No lo sé», respondió Marisol, mirando por la ventana el mar oscuro que brillaba bajo el cielo estrellado. «Creo que necesitaré tiempo para asimilarlo todo, para volver a aprender a confiar en la gente. ¿Sabes?», Daniela le apretó la mano. «No todos los hombres son como Rafael. Hay algunos dignos, honestos, sinceros». Quizás Marisol esbozó una débil sonrisa. «Pero por ahora quiero centrarme en mí misma, en la empresa, aprender a vivir de nuevo, sin mirar atrás, sin pensar en la traición». El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera nocturna,
alejando a Marisol del error más amargo de su vida. No sabía lo que le esperaba, nuevas dificultades o una nueva felicidad. Pero sabía una cosa, era fuerte. Había sobrevivido a la pérdida de sus padres y a la traición del hombre al que amaba, y sería capaz de superar todo lo que el destino le deparara en el futuro. Con este pensamiento, Marisol Escalante cerró los ojos, dejando que el cansancio de las últimas horas finalmente se apoderara de ella. Sus joyas estaban a salvo, la herencia familiar se había conservado.